Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Nos encontramos en una noche supremamente agradable, una noche un poco cálida, pero que nos trae una vez más, nos convoca a debatir sobre algunos de estos temas bien importantes del misterio. Vengo pensando desde hace días la importancia de los libros, cómo los libros han ayudado a construir nuestra humanidad. Y es que muchas veces yo me he visto tocando libros, sosteniendo libros en mis manos que presentan su historia precisamente por el tiempo, por la característica de las hojas e incluso hasta por su aroma. Todos sabemos que los libros nos traen a nosotros conocimiento y sabiduría. Han ayudado a construir la humanidad desde las mismas bases históricas, hasta nos han enseñado gran parte de elementos de nuestra cultura y de cómo muchas veces estructuramos hasta nuestro propio lenguaje para debatir, para acercarnos a ese mundo de la palabra que es tan importante como seres humanos. Pero también hay algo que encierra el mundo de los libros, y es casi ese interés profundo del ser humano por acercarse a ese universo oculto, a ese universo que está fuera de su alcance. Y digo fuera del alcance porque tenemos que aprender a conocerlo de alguna u otra manera. Y ya han habido seres humanos que a partir de su experiencia nos han dejado algunas de esas claves en libros antiguos. El programa del día de hoy nos lleva a debatir sobre el mundo de los grimorios. ¿Qué es un grimorio? Realmente, ¿cuáles son considerados grimorios? ¿Cómo se estructuran? ¿Qué tienen sus contenidos? ¿Qué nos presenta el contenido de los grimorios? En esta noche quiero saludar una vez más a todos nuestros oyentes, a las personas que han venido siguiendo y comentando nuestro canal de YouTube Ascensión Azul. Igualmente quiero presentar una vez más a mis amigos y compañeros de panel, Elkin Arturo Muñoz. ¿Cómo estás en esta noche tan agradable? ¿Cómo está John Fernando? Muy contento. Casualmente hoy estamos grabando en horas de la noche y creo que el clima es adecuado para hablar de este tema que son los grimorios, un tema místico, misterioso, en el cual nos vamos a adentrar hoy. Entonces vamos a ver, estoy muy interesado con este tema. Claro, Elkin, y más aún porque acabamos de pasar prácticamente una luna llena. Creo que todavía estamos como en ese influjo que es realmente muy místico. Yo creo que nuestro siguiente panelista nos puede hablar un poquitico de esto. Fernando, ¿cómo estás en esta noche? Muy buenas noches, una noche maravillosa, luna llena. Ayer fue el plenilunio, ya estamos en un poquito de descendencia, pero es la luna de verano, es una luna mágica, una luna para vivir, para disfrutar, para sentir la energía del universo, y eso es muy importante. Y con nuestro tema de hoy, los grimorios, yo sé que a muchos de nuestros escuchas les va a encantar el tema. Bueno, Fernando, como lo que nos dices, pues vamos a hablar de un tema místico en una luna supremamente importante, donde vamos a recibir todo ese influjo energético, toda esa influencia maravillosa que obviamente está asociada al mundo de la magia. Y es que cuando nosotros hablamos de grimorios, estamos acercándonos a ese mundo mágico. Es, digamos, ese parámetro, esas reglas que nos llevan a esa temática de la alta magia. Entonces, vamos a comenzar en esta noche. Este es Ascensión Azul. Queremos entonces a todos nuestros compañeros, a las personas que siguen el canal, para que estén atentos, para que sigan participando, sigan escribiendo, sigan dando sus sugerencias, sigan haciendo sus comentarios e incluso escriban allí cuáles han sido los grimorios que más les han llamado la atención, si han llegado a practicar y cuáles han sido esas experiencias.
De antemano también muchas gracias a las personas que nos han dejado sus mensajes a lo largo de estos días, porque han sido realmente enriquecedores. Esto es Ascensión Azul y vamos a comenzar entonces en este tema tan especial, en esta noche tan especial, sobre los grimorios. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. El mundo de los grimorios, el mundo de estos libros mágicos, realmente comienza a hacerse masivo y con una mirada mucho más pública, digámoslo así, en la Edad Media. Y digo público entre comillas porque obviamente las personas que en aquel entonces, siglo XV, XIV, XV, cuando eran obviamente tomados con algún tipo de estos libros, pues obviamente sus vidas corrían un peligro enorme, porque obviamente la religiosidad encabezada por la Iglesia Católica pues venía persiguiendo a las personas que tenían como toda esa doctrina de pasos mágicos que conducían efectivamente al encuentro con ese mundo sutil. Pero en la Edad Media hay un boom tremendo y empiezan a circular muchos de estos libros que con el paso de los siglos y del tiempo van terminando en colecciones privadas, en bibliotecas, y que luego con el paso del tiempo algunos buscadores en ese proceso de crecimiento espiritual los rescatan, hacen unas traducciones y empiezan a salir a la luz por diferentes medios y de diferentes fuentes esta cantidad de libros que son considerados libros de alta magia, libros sagrados. Cuando hablamos de grimorio, la palabra grimorio está muy cercana al hecho de la gramática. Viene también en su raíz de la palabra gramaire como tal, pero según la consulta que uno hace en cualquiera de las fuentes normales de la internet, realmente la palabra grimorio procede del francés grimoire, me perdonan la expresión si realmente es como se pronuncia así, grimoire o grimoire, y viene realmente encajándose desde esta época, desde la Edad Media. Muchos de estos libros realmente en el siglo XIX adquieren un peso tremendo y hay varios grimorios que son muy conocidos. Pero cuando tocamos realmente la palabra grimorio, encierra en su esencia unas características que son supremamente esenciales para entenderlo. Yo podría decirte que todo practicante de la magia, todo mago, realmente ha hecho uso de la palabra, ha hecho uso del verbo, porque realmente en el mundo de la magia el verbo es creador, realmente el verbo nos ayuda a abrir las puertas, a convocar, y los grimorios realmente están muy asociados al hecho de las invocaciones. Pero ojo, porque las invocaciones van en muchas direcciones, desde las altas fuerzas o las altas esferas mágicas y celestiales hasta fuerzas que son bajas. De hecho, uno de los grandes objetivos de los magos es el control y el equilibrio de estas fuerzas, precisamente para cumplir o para llevar a cabo objetivos que son muy claros y muy determinantes para su proceso. Todo ese proceso que les acabo de mencionar tiene un sentido que es muy propio y que es muy claro, y es el flujo energético, el sentido que se le da a la energía. Y ese sentido tiene que ver precisamente con esos objetivos, hacia donde yo quiero direccionar la energía, hacia asuntos personales, hacia el acceso a más conocimiento, a sencillamente controlar las fuerzas y que las fuerzas realmente me sirvan, o hacia mi crecimiento personal y mi crecimiento espiritual. Todas estas fuerzas tienen un sentido que definitivamente los magos a través de la historia le han sabido otorgar a esta fuerza. Así que podríamos hablar un poco de los grimorios, y hay un aspecto importante para que lo toquemos. Es que uno de los grimorios más antiguos, que es considerado quizás un grimorio, tiene que ver con los misterios egipcios de Jámblico de Calas. Vamos a tocar ese tema, pero quiero que lo direccionemos desde estos dos aspectos. ¿Cuáles son las características esenciales para conocer realmente un grimorio? ¿Qué es lo que estructura un grimorio? Y vamos a partir también desde la base de este grimorio tan antiguo, los misterios egipcios, y de cómo arrancan y son tan importantes en la vida de los buscadores actualmente. Muy importante lo que tú dices, John. El libro de lo que vamos a comentar de Jámblico no es considerado grimorio, pero vamos a especificar realmente qué es un grimorio. Un grimorio es un libro mágico. Este libro contiene varios temas importantes, como son correspondencias astrológicas, tiene lista de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, cómo lanzar encantamientos y hechizos,
cómo mezclar medicamentos, cómo convocar entidades sobrenaturales, cómo hacer diferentes tipos de amarres y cómo hacer talismanes. Este tipo de libros son llamados así porque dan específicamente la fundamentación, dicen paso a paso cómo hacer este tipo de eventos, cómo hacer este tipo de conjuros, cómo hacer este tipo de llamados, y esa es específicamente la palabra grimorio. Cuando vamos a hablar en este momento del libro de Jámblico, vamos a hablar de unas cartas muy interesantes que Jámblico publicó de sus maestros, donde se hacían los análisis de los seres sobrenaturales, de los seres mágicos, de los dioses, y aunque tienen mucho de magia, no especifican realmente lo que realmente debe tener un grimorio en su base. ¿Qué nos podrías entonces, Fernando, con todo lo que nos estás compartiendo en esta noche? Vamos a resumirle a las personas que escuchan este programa cuáles son los puntos básicos, esenciales, 1, 2 y 3, de lo que compone realmente un grimorio, de lo que es realmente y de lo que podemos encontrar en un grimorio. Ok, entonces antes de empezar del libro de Jámblico, vamos a hablar que los grimorios se dividen específicamente en 3 partes. La preparación del nigromante. Preparación del nigromante tiene como base la utilización de utensilios básicos, valga la redundancia. Esta nigromancia está relacionada con la goetia o la goecia, ¿cierto? Que es la magia que se utiliza para invocar seres diabólicos. Difiere de la teurgia, que la teurgia también es una palabra que utiliza a los ángeles y a los seres de luz. La cábala y la religión judía articulan todo este tipo de elementos y los trabaja como pactos de potencia de las entidades suprahumanas, tanto demoníacas o celestiales. También busca la preparación de utensilios mágicos, y entre estos utensilios mágicos, pues como es conocidos por muchos, están las partes de animales, los metales preciosos. Ahí también entran las horas y los días de consecución y la programación de todos estos. Otra parte importante de la estructura o de la división del grimorio, que esa sería la segunda parte, es la creación de los círculos mágicos y todos los artilugios que se necesitan para poder convocar estas entidades. Y como tercera, todas las recetas mágicas para llevar a cabo. O sea que podríamos decir que un grimorio, en su esencia, realmente es un libro que contiene reglas, precisamente que nos permiten llegar o que nos permiten acceder a ese mundo mágico para el encuentro con entidades que pueden ser, como dices, desde la teurgia, entidades elevadas, o también desde el goetia para la invocación de seres que son bajos. Asimismo, como un segundo aspecto, podemos encontrar las reglas para crear los talismanes que nos permiten tener un nivel de protección o de acceso más fácil y de control frente a esas fuerzas, y también todos esos pasos necesarios como para el acceso a ese conocimiento. Correcto. Cabe mencionar aquí en este aspecto, en este punto de la conversación, algo que de pronto a los oyentes les va a causar mucha curiosidad, y es que, a ver, cuando empezamos a hablar de todos estos temas de rituales mágicos, es bastante común que las personas digan y muchos deseen practicarlo y digamos, bueno, vamos a realizar ciertos rituales o a leer algún grimorio. Bueno, y aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos. Un grimorio, tal como lo mencionaron anteriormente, es un tratado, es una especie de manual, una guía para el mago. Eso es en general. Va a traer recetas, va a traer nombres y te va a servir para realizar cantidad de rituales. Bueno, es muy subjetivo el mundo de los grimorios. Cuando hablamos, por ejemplo, de la goética o de la litúrgica, bueno, nosotros diríamos, entonces voy a trabajar con la litúrgica porque es con los seres elevados, con los ángeles. Y realmente, en todos estos tratados vamos a ver muchas combinaciones de algunos nombres que pueden ser para algunos, digamos, los conocidos ángeles o arcángeles, y algunos demonios revueltos dentro de esas mismas, digamos, fórmulas mágicas. Entonces hay que tener muy en cuenta que muchos de estos escritos son, como dijiste anteriormente, de por allá del siglo XV, de la era medieval, y entonces se trabajaba, digamos, con una visión de la moral y de la ética muy diferente de pronto de lo que podría ser la visión actual frente a lo que es trabajar con la luz y la oscuridad dentro de los círculos mágicos contemporáneos.
Entonces, cuando leemos, por ejemplo, las clavículas de Salomón, o en algunos de estos grimorios podemos encontrar el sacrificio de animales, cuando de pronto la magia verde más actual no vería con buenos ojos ese tipo de rituales. Aparte de eso, hay que tener muy en cuenta la preparación del mago, como decía Fernando. Y la preparación del mago no es simplemente la parte física o todo lo que preparamos, y esto es lo más delicado a la hora de trabajar con alta magia. Es la preparación del mago como ser, como individuo, mentalmente, emocionalmente. Y este es precisamente el punto en el que fallan la mayoría de los magos, porque, bueno, vos puedes conseguir digamos, la plata o el oro o lo que necesites para realizar determinados aquelarres, pero a la hora de la preparación psicológica y al enfrentarse a un ser extradimensional, es donde la mayoría de las personas muchas veces va a pecar. Entonces hay que tomar este cuento de pronto con mucha delicadeza, señores oyentes, por favor, no vayan a realizar. Yo inclusive más adelante, bueno, voy a mencionar, así como les acabo de decir de una vez, algunos de los rituales. Está, por ejemplo, el sacrificio de un gato o de una gallina, y los seres que uno invoca con el solo hecho de matar un animal para un acto mágico, va a hacer que tu propia personalidad se transforme. Entonces debemos trabajar con mucha delicadeza esto para de pronto no caer de pronto en problemas de posesión y otros mucho más graves, diría yo. Es muy cierto lo que dices, Elkin, porque pues hay casos a nivel histórico donde han habido escuelas muy puntuales que realmente han hecho eco del trabajo precisamente de la alta magia o de la magia ritual en este sentido. Obviamente, depende hacia qué vertiente vas y qué tipo de influencia o de grimorio llega a tus manos para la práctica. Hay prácticas religiosas, incluso que vienen desde el sincretismo religioso. En América, por la parte de las culturas en donde es obvio que hay un procedimiento y donde implican este tipo de rituales que han sido muy, muy de sangre. Pero obviamente el acercamiento hacia el mundo de los grimorios tiene que ver con algunos personajes a nivel histórico que han sido realmente reconocidos. Está el caso de la famosa orden hermética de la Aurora Dorada. Algunas personas van a tener la oportunidad de consultar precisamente sobre esta orden. Es una orden fundada en Londres en el año de 1888. Y hay dos personajes bien interesantes precisamente en esta orden. Estamos hablando de Samuel MacGregor Mathers y de William Wynne Westcott. ¿Por qué digo que es importante, por ejemplo, en el mundo de los grimorios como tal tocar a la Aurora Dorada? Por varios aspectos. Primero, Samuel MacGregor Mathers, conocido en esta orden, la orden hermética de la Aurora Dorada, llegó a ser muy conocido precisamente por ser uno de estos personajes muy cercanos a la magia ceremonial, al ocultismo. De hecho, fue uno de los mentores de Aleister Crowley. Más un nuevo programa vamos a tocar la vida y obra de Aleister Crowley, y eran muy llevados precisamente a sacar esos manuscritos de los cuales hablamos anteriormente, de varias bibliotecas, y hacer traducciones que llegan hasta nuestros días. Es más, yo les podría mencionar uno que acabó precisamente de tocar Elkin en este programa, y es precisamente la clave mayor del rey Salomón, las clavículas de Salomón. Es uno de los grimorios más conocidos, y fue precisamente MacGregor Mathers quien traduce y edita estos manuscritos precisamente del Museo Británico, y que llegan a nuestros días. Es uno quizás de los grimorios más conocidos, más importantes, y de los cuales se ha hecho eco precisamente del trabajo, de la convocación de fuerzas y del control de estas fuerzas en un sentido teúrgico, en un sentido elevado. Pero, como dice Elkin, hay que tener un criterio y una responsabilidad enorme con el manejo de estas fuerzas, porque obviamente, y eso es importante, que las personas que escuchen este programa no se pongan a jugar ni a tocar fuerzas, que es delicado por ensayar. Por eso debemos hacer esta salvedad en el programa, de que muchos de estos libros deben ser tomados con todo el sentido de la responsabilidad, porque muchas veces no sabemos qué tipo de fuerzas estamos convocando, y más aún por las características del verbo, por las características de saber recitar, de saber convocar a las fuerzas. Es que de hecho
la palabra grimorio también tiene otro significado. Otros se inclinan a que tiene un origen muy italiano, donde nos dicen, hombre, la palabra proviene también del italiano rimario, que significa composición, estructura de versos, de frases en donde se puede recitar y donde a través de ese tipo de pasos y a través de simbología yo puedo hacer que ciertas fuerzas se acerquen a mí, y por eso hay que tener un sentido de responsabilidad enorme. Sí, John Fernando, efectivamente, ahora que mencionabas las clavículas del rey Salomón, se podría decir que es la base para muchos de los grimorios que existen. Prácticamente sin las clavículas del rey Salomón no existirían muchos de los grimorios que hay, porque se basan precisamente en la información que se aporta en este escrito, de cómo dominar las fuerzas, no demoníacas, sino más bien espirituales. Incluso el rey Salomón entrega este conocimiento a uno de sus hijos, a modo de, digamos, de una especie de herencia, y dice una de las, digamos, de las historias clásicas sobre la procedencia de estas clavículas, que un ángel se acercó al rey Salomón y le ofreció decirle, pues digamos, una bendición, que era lo que estos ángeles daban en la historia judía a muchos de los seres con que se encontraban. Entonces él podía escoger lo que quisiera. Salomón, dentro de su sabiduría, dijo: lo que quiero es conocimiento. Entonces comenzaron a darle, digamos, esto, o sea, le entregaron las clavículas, que es el conocimiento y el poder que él tenía junto con su anillo, para gobernar sobre estas entidades espirituales. El mismo Salomón le dice a su hijo que él tome con mucha responsabilidad el manejo de esta magia, porque el hecho de abusar de la magia no quiere decir que no la pueda usar ni gozar de ella, sino que cuando abusa del servicio de estos espíritus, ellos mismos pueden volver, digamos, como a cobrarle por el hecho de haber abusado de su magia. Dentro de la historia que hay sobre Salomón, pues de las tantas historias, dicen que él tenía una vasija con unos símbolos, y dentro de esta vasija él podía encerrar a los seres espirituales demoníacos, o que no querían obedecer a su voluntad. Y incluso dentro de muchos de los rituales de esos grimorios se amenaza a los espíritus, cuando uno los va a dominar, con leer la clavícula de Salomón. Es el caso del llamado a Lucifugorrocofale, que es uno de los ministros infernales. Uno puede amenazar al espíritu para que él obedezca, o si no, uno lo castigaría con la lectura de las clavículas de Salomón y atándolo a esta, digamos, a una vasija o algún objeto que es como la base, digamos, del mito, de muchos de los mitos, tales como la lámpara mágica, o muchos de estos objetos, digamos, encantados, porque quedan seres atrapados en ellos. No yendo muy lejos, dentro de las historias más contemporáneas, cuando daban en Dragon Ball Z, en Dragon Ball hace muchos años, aquí en televisión, mencionaban un ritual similar, donde se capturaba un espíritu muy poderoso, dentro de una vasija, a través de un ritual que requería mucha energía por parte de la persona que lo ejercía. Es bien interesante lo que nos plantea Selkin. Sin embargo, debemos partir de algunos elementos históricos para entrar a analizar esta clasificación de estos elementos importantes que deben contener los grimorios en su esencia. Fernando nos mencionaba y nos da unas características muy claras y muy típicas sobre lo que realmente debe contener un grimorio. Y precisamente él nos decía, bueno, hay que entrar a mirar a ver si verdaderamente el libro Misterios Egipcios de Jámblico, de Calas, es realmente considerado un grimorio o no. Pero ¿por qué es importante realmente este libro? Partamos de este libro luego para que los oyentes vayan conociendo algunos de estos libros, de estos grimorios históricos, y qué tipo de conocimiento nos han venido trayendo y nos legan hoy en día, o nos dejan hoy en día, estos libros, estas reglas mágicas.
Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno empieza a estudiar el mundo de los grimorios, es muy importante analizar de dónde viene todo este tipo de magia. Y el libro de Jámblico, que es un libro aproximadamente del siglo II, habla muy específicamente de dónde viene esta magia. Hay una parte donde Jámblico cita a Hermes y dice que, de alguna u otra manera, que cómo es que todo ese poco de rituales que no es de humanos, que es de los dioses, se nos dio a los humanos. Y cómo es que Hermes permite decirle a sus sacerdotes, o cómo publica todo ese poco de ejecuciones mágicas para nosotros los humanos, que solamente los hacen los dioses. Y entra uno a analizar algo muy importante. Los grimorios como tal, o los libros mágicos, tienen correspondencias astrológicas. Esas correspondencias astrológicas hablan de la conjunción de planetas, de las alineaciones planetarias, y cómo se deben hacer todo este tipo de rituales en unión de la Tierra con Saturno, de la Tierra con Marte, con diferentes tipos de planetas. Y entonces ese tipo de información no es clara para un humano, es más, no es clara para un humano de esa época. Entonces, ¿cómo era que se hacían ese tipo de correspondencias mágicas y astrológicas que se podía dar una cantidad de beneficios? De alguna manera, Jámblico dice que cómo es que los dioses permiten que nosotros los humanos podamos tener ese tipo de rituales. Cuando uno analiza eso, entonces analiza realmente la funcionalidad de esto. De alguna manera, nosotros los seres humanos, por parte de esos dioses antiguos, nos dieron esa posibilidad de hacer rituales que ellos mismos hacían. Por eso ellos eran eternos, por eso tenían una cantidad de fuerza sobrenatural y una cantidad de poderes que nosotros como humanos no podíamos tener. Entonces es muy interesante este libro de Jámblico, porque hace que las personas que estén interesadas realmente en conocer el mundo de los grimorios entren inicialmente a decir, vea, toda esa poca información que se nos dan en estos libros tiene que venir de algo, y viene de la enseñanza que los dioses nos dieron a nosotros los humanos para vivir como reyes. Y de ahí en adelante empieza una cantidad de eventos que empiezan a sumarse con procedimientos, y lo que hoy por hoy mucha gente tergiversa, ¿cierto? Cuando ahorita estabas hablando de MacGregor Matter, John, estamos hablando de la nueva esencia y de la nueva interpretación de estos libros mágicos, pero estamos hablando que estos libros son antiquísimos, ¿cierto? Es más, el origen de los grimorios es incierto. Se habla del antiguo Egipto que había libros que recopilaban conjuros e instrucciones de diferentes aspectos astrológicos, pero ni siquiera eran libros egipcios, eran libros esenios. Tenían influencias persas y griegas, vienen de los helénicos, y ellos en sus tablillas las recopilaban de los otros pueblos y también las practicaban. Entonces estamos hablando de información supremamente antigua que no viene del azar, viene de la información que los dioses nos dieron en algún momento para beneficio de nosotros. Los dioses no determinaban seres buenos y seres malos, somos nosotros los que contemporáneamente notamos que los seres goéticos o goecios o los teúrgicos entran en nuestra vida, pero es igual, son buenos y malos dependiendo de lo que vos necesitas. Ahorita hace un momento hablaban de Salomón. Salomón no distinguía entre buenos y malos, simplemente necesito seres que me hagan esta labor, y los ideales son los seres de bajo astral. Necesito seres que me hagan esta otra labor y necesito los seres de luz. Es independiente, de pronto somos nosotros los que le hemos dado ese calificativo de horrendos o de malos, pero realmente ellos cumplen su función, ellos están en su estado, y el mago es el que debe tener la capacidad de invocarlos y de necesitarlos según su necesidad. El mago es un ser que debe tener una entereza y un equilibrio en todos sus aspectos. Yo pienso que el mago debe ser el principal responsable de sus emociones, de sus pensamientos, de su equilibrio mental, de su equilibrio físico, porque es que el sometimiento muchas veces a este tipo de fuerzas, y para cumplir con las labores e incluso con los favores de muchas de esas fuerzas, implica realmente una estabilidad tremenda. Cuando Fernando hablas de este libro de Jámblico, yo diría que en los grimorios también hay un compendio tremendo de esa clasificación de seres. Obviamente nosotros tendemos a dualizarlos, que es bueno y que es malo, como nos lo dices, pero el acercamiento a los grimorios nos ha permitido entender y hacer clasificaciones de muchos de estos seres. Yo diría que hasta los mismos compendios de demonología
que todavía son muy estudiados, nos llevan a entender un poco las fuerzas, como decías Fernando, eran citadas, eran convocadas, invocadas en un momento determinado. Y es que en la Edad Media eso se convirtió realmente en uno de los elementos más importantes, pero teniendo una restricción, obviamente, la religión hace eco. Sabíamos que en esta época la religión estaba muy vinculada a los procesos también prácticamente políticos, y una persona que era tomada desde muchas de estas artes que para aquel entonces eran consideradas oscuras, fácilmente iban a ser paradas ante un tribunal y podían morir de una forma tremenda. Y es que hay mucho conocimiento, como decía Elkin al comienzo, hay un sentido de todo ese compendio de sabiduría que se alberga en los grimorios y que cumplían también con funciones muy claras. Un poco más adelante del programa vamos a hacer una clasificación o una diferencia enorme entre, por ejemplo, lo que son considerados los grimorios y los mismos libros de sombras, o libros que escribían los mismos brujos en esta época, y que también tienen unas características para saberlos diferenciar precisamente de un grimorio como tal, que es un libro abierto, es un libro que le llega a todas las personas por igual, pero que era vetado como tal el grimorio en ciertas épocas, y que luego, como dices, MacGregor Matters, La Aurora Dorada, por citar uno de los ejemplos más claros a nivel contemporáneo en el siglo XIX, pues hace eco y sacan estos libros y los reviven e incluso comienzan a practicar, y hay casos donde, como lo decíamos, se llegan a prácticas que eran un poco irresponsables y dejan puertas abiertas en muchos de estos casos. Pero, ¿cuáles podríamos conocer como grimorios importantes? Vamos a citar entonces a continuación varios de estos grimorios y de pronto qué podemos encontrar en ellos, si cumplen con esas características o no. Podemos incluso mencionar algunos libros que están que son muy mencionados en el mundo de la magia y de los grimorios, pero que realmente no son grimorios, sino que son grimorios ficticios, como el caso del Necronomicon. Pero entonces vayamos a ese mundo de los grimorios históricos reconocidos como tal. Encontramos las películas de Salomón que rescata MacGregor Matters y que se vuelve muy popular durante el siglo XIX, pero ¿qué más tipos de grimorios conocemos que tienen que ver con todo el sentido de la palabra? Yo quisiera explicarle a los oyentes por qué se popularizaron en la Edad Media. Si estamos hablando que son libros supremamente antiguos, ¿qué es lo que hace que en la Edad Media todo el mundo quiera tener un libro y todo el mundo quiere escribir? ¿Cómo es que salen a florecer todo ese poco de información secreta que la tenían solamente grupos muy selectos y empezaron a popularizarse, ¿cierto? Estamos hablando que es el momento histórico donde florecen todas las universidades, se establecen las cortes, empiezan a salir los centros culturales, las escuelas catedráticas, los monasterios. Recordemos que ya la edición final de la Biblia que nosotros conocemos fue de 1545. Todo ese compendio de apertura al conocimiento fue lo que hizo que todo ese poco de información que se tenía mágica saliera a relucir. Es muy importante tener esto. ¿Por qué? Porque antes de 1500 toda esa información y todo ese tipo de magia se tenía solamente en círculos muy pequeños, solamente se tenía para ciertas personas. Al empezar a filtrarse empezaron todas las tergiversaciones, y es muy importante, como lo había dicho Elkin, como lo has dicho tú, John, también, que el lector de un grimorio tenga mucha conciencia y sea muy cauteloso de lo que esté haciendo. Cuando estamos hablando de esto es que, ejemplo, en los libros de ahí en adelante, a partir de 1500, hay una cantidad de tergiversaciones. Entonces voy a colocar un ejemplo. Astaroth es un demonio y la invocación se debe hacer los miércoles, se debe hacer a medianoche. Hay unas palabras específicas para Astaroth. Astaroth es el que te trae a ti la fortuna, es el que cuando tú lo invocas tienes que tener un pacto con él y él te da la fortuna y te da la oportunidad de traer lo material a ti. Si tú lees un libro que tiene una característica diferente a la que tienen los demás libros de Astaroth, ojo, esa información es incorrecta. Y si haces algún ritual
con esa información incorrecta te estás metiendo en un grave lío, porque puede llegar este ser, que es un ser muy poderoso y un ser de bajo astral, y te puede hacer daño. Entonces es muy importante que tengamos esto muy en cuenta. La popularización en la Edad Media, gracias al florecimiento de todos estos aspectos, como les dije ahorita, y cómo es que de ahí en adelante cambian una cantidad de información, y por eso el buscador del misterio, el buscador de la magia, tiene que tener eso muy claro para no caer en un error. Hay varios libros que, como dices, Fernando, vienen y se popularizan precisamente en la Edad Media y adquieren un sentido y un peso por esa apertura de la cual nos has venido hablando. Por tocar algún caso, yo pienso que en este mundo, todavía cuando vamos a alguna librería, buscamos el famoso libro de San Cipriano, muy conocido, y yo pienso que muchas personas en algún momento accedieron a este libro y lo veían siempre como con su recelo, precisamente por la característica del libro de brujería, el famoso Grimorio de San Cipriano, por allá en el año 1000 después de Cristo. Pero como dices, empiezan a moverse en este tipo de grimorios o de libros en círculos muy cerrados, porque obviamente estaba también la persecución de todos aquellos que eran denominados brujos o brujas, ¿sí? Hay un libro también que me parece muy importante, que surge precisamente de nuevo, se hace muy popular o lo rescata precisamente la Aurora Dorada, digamos una de estas órdenes de magia ritual, y comienza una práctica. Hay un personaje en la historia, Aleister Crowley, por ejemplo, practica o lleva a cabo las reglas o el procedimiento del libro de la magia sagrada de Abramelin el Mago, ¿sí? Es un libro que es considerado por allá en 1450, 1460 más o menos, es considerado de que se escribió este libro, que se hizo muy, muy famoso. El famoso libro de la gallina negra, también en 1740. Y así podremos ir tomando varios elementos que son esenciales y que son muy, muy importantes. Yo aquí, por ejemplo, quiero traerles otro caso de un grimorio, es denominado el Grimorium Verum, ¿sí? Es un grimorio por allá del siglo XVIII, también atribuido precisamente a un personaje. Obviamente, como nos explicaba Fernando, también hay raíces muy egipcias, muy de esa magia ceremonial, porque es el caso de una civilización que ha influenciado mucho, incluso hasta nuestros días, y en la actualidad se busca rescatar cada uno de esos procedimientos. Estamos hablando de un tal Alibek el egipcio, ¿sí? Y quien hace como una composición por allá en este siglo es muy conocido, desde el siglo XVIII, siguiendo precisamente parte de esas reglas del rey Salomón, que es considerado como un punto de referencia, como un mago por excelencia, que precisamente llevó a cabo procedimientos supremamente importantes. Y es que dentro de este conocimiento espiritual, los grimorios terminan siendo considerados libros prohibidos, precisamente por los procedimientos, por lo que conlleva llevar a cabo cada uno de estas labores. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la historia de varios de estos personajes de la orden hermética de la Aurora Dorada, sabemos de que algunos de ellos pues terminaron sus días de una forma muy interesante, muy curiosa, incluso hasta muy de leyenda, y que son asociadas a estas prácticas algunas veces irresponsables del manejo de cada uno de estas prácticas que podemos encontrar en el mundo de los grimorios. Claro, John, mira, los libros que tú acabaste de mencionar, como son los del Papa Honorio, el de San Cipriano, el mismo de Salomón, tienen una característica todos en común y que los hace popularísimos, y es la búsqueda de tesoros. Estos grimorios especifican mucho la capacidad del ser humano con ciertos rituales de cómo encontrar tesoros, de cómo hacerse rico, y eso es lo que los hace tan populares. Desafortunadamente mucha gente busca estos libros es por enriquecerse, no lo busca realmente por el conocimiento que tiene, el conocimiento de vida, el conocimiento de las fuerzas, el conocimiento de la esencia del ser humano. Estos libros, como el de Papa Honorio, el de San Cipriano, el Gran Grimorio, que fue escrito en 1522, y la llave mayor del rey Salomón, son los grimorios. Estos cuatro son los que más hablan sobre cómo conseguir tesoros, cómo el seguidor de la magia, cómo el seguidor de todos estos rituales puede encontrar tesoros, y eso hace pues, que la ambición, como dice, la ambición rompe el saco y haga que la gente utilice todos los medios para realizar esos rituales simplemente por eso, por el placer de enriquecerse.
Fernando, volviendo un poquito al tema que mencionabas hace un rato sobre la historia y la raíz de muchos de estos grimorios, que es antiquísima, cabe apuntar que muchos de estos textos, o que originalmente no eran textos como tales, sino que viene también de una cultura oral, una tradición oral, es muy antiguo, inclusive actualmente se habla mucho de la magia babilónica, y dentro del iluminismo se trata mucho de pronto ese temario. Al principio John Fernando nos decía que algunos de estos libros eran, por decir, sagrados, y ahorita hace unos momentos hablábamos de la Inquisición y de cómo eran prohibidos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Realmente son textos muy antiguos, es conocimiento muy antiguo dentro de la humanidad, que para muchas culturas fue sagrado, y fue su magia, como hablamos de la magia babilónica, dentro de muchas culturas, o la egipcia. ¿Qué pasa? Con la cristianización, a raíz del tiempo, y el avance de la iglesia y el cambio de cultura, se comienza a demonizar de pronto muchos de estos seres y de estos textos. Entonces se convierten en demonios muchos de los seres que se invocan, y estos libros pasan a ser prohibidos. Dentro de la Inquisición fueron muy buscados, y cualquier texto, inclusive textos, porque no existen solo grimorios pues de invocación de espíritus de alta magia, sino que hay grimorios, por ejemplo, tratados herbáreos, donde se habla específicamente del manejo de las plantas, o alquímicos, que es donde se trabaja mucho sobre los metales, eran prohibidos. Y entonces comienza una persecución de esta cantidad de textos. Mucha de esta información tuvo que codificarse para poder ser pasada dentro de las personas que lo practicaban. Por eso hay una cantidad de códices que realmente son muy difíciles de descifrar, a menos de que te metas de lleno a estudiar un poquito sobre el tema. Cuando hablamos de pronto de la evolución de esta cantidad de magias, ahora pues digamos a modo contemporáneo, se transforman en una cantidad de mancias, que es digamos una magia más simple y practicada muy comúnmente hoy día. ¿Qué pasa? Cuando las personas van a realizar esos rituales de grimorios, deben tener en cuenta que existen como ciertos tipos de ritualización. Muchas veces los combinan o realizan rituales un poco complicados, también sin estar de pronto muchas veces preparados. John Fernando en algún momento preguntaba qué tipo de rituales o de preparación llevaba un mago. Bueno, pues los rituales, los principales son los iniciáticos, es como lo primero que se realiza cuando se entra a este mundo de la magia. Un ritual iniciático es un ritual bastante serio, donde ya la persona, digamos, entra de lleno en el mundo de la práctica con espíritus y con estas entidades, y por ende obtiene, digamos, a nivel espiritual como una especie de categoría. Esa categoría es la que le va a permitir dominar ciertas fuerzas y otras no. Existen simplemente rituales de invocación, que son los más comunes y son muy solicitados para, digamos, llamar a espíritus que sean propicios digamos, a enamorar a alguien, a hacer un trabajo a favor del mago. Existen unos rituales de agradecimiento o de relación, digamos, con estas entidades. Muchas veces es más como entrando a conocer. Estos tipos de rituales los realizan mucho las personas que apenas están empezando, y es precisamente donde más caen de pronto en errores al realizar rituales mágicos. Y existen otro tipo de rituales que son para generar actos mágicos, puede ser de control de la naturaleza o de dinero, como mencionaba Fernando hace un momento, que son también muy comunes a través de la historia, pero que generalmente son como los que menos resultados dan. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Sí, qué bueno que tocaste ese tema, porque es muy bueno aclarar el punto específico. Por tradición oral no puede escribirse un grimorio. El grimorio como tal tiene sus características, como lo decía ahorita. La primera, la preparación del nigromante. La segunda, la creación de los círculos mágicos y sus artilugios. Y las recetas mágicas para llevar a cabo. Esas son las características fundamentales de los grimorios. El grimorio como tal es un libro de instrucciones, digámoslo así. Ahora,
Los libros de las sombras, que los trabaja mucho la religión pagana, los que llaman ahora wicanos o los panteístas, que realmente es el panteísmo la base de toda esta nueva religión, sí utiliza la tradición oral. También están los libros negros, que solamente trabajan la nigromancia, ¿cierto? Y están la mezcla de todos ellos, que es lo que se trabaja ahora mucho en la New Age. Pero hay que tener claridad que el Grimorio es el libro de instrucciones, y ese libro de instrucciones es único y no es repetible. Usted le puede colocar cambios, como lo hizo el Papa Honorio. El Papa Honorio II escribió el Liber Curiatis en el año 1065, y entonces él coloca las mismas instrucciones, los mismos demonios, los mismos ángeles, pero simplemente le añade la religión católica. Entonces invocan a Jesús, invocan a la Virgen, y que ellos sean los intermediarios, pero por debajo invocan a los otros espíritus que siempre son conocidos, ¿cierto? Que están Lucifer y su recua, digámoslo así, que son los que ayudan a la parte mala. Y en este caso el Papa dice Jesús y todos sus ángeles, arcángeles, dominaciones, potestades, etcétera, etcétera, que son los que ayudan a los de la luz. Fernando, yo quiero que hagamos una aclaración aquí bien puntual para todos nuestros oyentes. Obviamente tú has dado unos puntos esenciales para diferenciar un grimorio como elementos esenciales en su estructura, y qué es realmente lo que nosotros podríamos conocer como un libro de sombras y cuál es su estructura, para luego yo hablar un poquitico sobre otro grimorio que me llamó mucho la atención mientras estuve indagando sobre este tema. Bueno, entonces tengamos el primer término, libro mágico, ¿cierto? Inicialmente es libro mágico, de eso se hablaba en la antigüedad. Jámblico también lo habla de esa manera, como libros mágicos. El término grimorio fue escrito en la Edad Media, y en la Edad Media se fue dado porque es un libro simplemente de instrucciones. De ahí en adelante, todo el cambio de libros, como los libros negros en este caso, son libros donde solamente vas a invocar demonios y donde solamente vas a trabajar con seres de bajo astral. El libro de las sombras es el libro de experimentación del mago. Trabaja mucho de los temas y trabaja mucha de la información que se tiene en los grimorios, pero el libro de las sombras escribe lo que el mago percibe, cómo lo interpreta, con sus palabras. Entonces, en un libro de las sombras puedes encontrar palabras claves que solamente el mago sepa, o su discípulo, o su grupo conocidos. Pero es diferente al grimorio como tal, porque el grimorio tiene su estructura jerárquica sin ningún tipo de cambios. Sí, dime. Podríamos entonces resumir que obviamente un grimorio es un libro de procedimientos, digámoslo así, mágicos, abierto, mientras que un libro de las sombras es un libro de esa experimentación que permite tener también una codificación que es conocida tanto por el mago, por su experiencia, y en función de las personas a las cuales, o de sus aprendices a las cuales se le va a entregar ese libro de sombras, porque eso es muy importante que lo diferenciemos y que lo tengamos claro en este programa. Claro, cualquier panteísta que te respete tiene su libro de las sombras y tiene de todo tipo de información. Saca información tanto de los grimorios, como también de los libros negros, como de su propia experiencia, como todas las prácticas paganas y hasta prácticas religiosas. Entonces es un compendio de información que es para él y para sus allegados. Normalmente un mago wicano o un mago pagano tiene su alumno y a él es el que le comparte, y entre ellos dos es que conocen esa terminología. ¿Qué garantía eso? Es que si otra persona va a coger ese libro, no va a entender realmente lo que se dice ahí, y si va a empezar a practicar, entonces no va a salir nada. Que posiblemente eso es lo que le ha pasado a muchos de estos magos contemporáneos, como hablamos de MacGregor Matters y de Aleister Crowley, que cogieron información de pronto cifrada, no la interpretaron como debiese ser, hicieron rituales malos, mal hechos, y mire lo que les pasó. Tuvieron una vida bastante trágica al final de sus días. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿sí? Porque a ver, estamos hablando de que exactamente, bueno, el grimorio sí, son las instrucciones que trae el texto como tal, y como decía Honorio, pues cuando
escribió el de él, hizo como una transcripción más bien. Pero Exacto. entonces, originalmente dijimos que estos grimorios eran como información que había sido dada inclusive por los mismos dioses en algún momento, Ok, ¿cierto? Ahora, sí. se supone que según eso, estos textos son escritos tal cual como vienen por información dada por algún dios en algún momento, o de dónde entonces surge el grimorio, porque es que inclusive cuando hay traducciones, en el caso de los primeros grimorios que como mencionaste ahorita, este señor MacGregor realiza pues como unas primeras traducciones, lo mismo John Dee, que no lo hemos mencionado. Claro. Ajá, John eh, Dee, claro. Cuando él trabajaba para la reina Isabel I, se puso, digamos, a leerlos y a tratar de comprenderlos. Entonces, diríamos que el grimorio es un escrito que viene directamente entonces de fuente de una deidad o de algún punto y a través de los años se ha preservado tal cual como debe ser. Sí, esa es muy bien el grimorio como tal es la información dada por los dioses, porque eran los rituales que utilizaban los dioses para tener su poder. La historia nos lo dice totalmente claro. Ellos eran eternos, ellos tenían un poder, podían volar, podían desmaterializarse, podían hacer una cantidad de cosas que nosotros como los humanos no podemos realizar. Ahora bien, toda esa información empezó y se le dio a algunos humanos, si podemos llamar humanos, con gran habilidad, como lo fue Hermes Trismegisto, como lo fue Salomón, y ellos hacían esa cantidad de rituales y les funcionaba, pero nosotros creemos o queremos que eso nos funcione de la misma manera, entonces debemos apegarnos a la regla original del grimorio. Eso es lo que yo quiero enfatizar, ¿cierto? Si usted quiere que realmente el acto mágico o el conjuro o el hechizo funcione correctamente, hágalo como lo hicieron los dioses. De en adelante, pues no te podemos garantizar. Una de las pruebas es el Necromicron. El Necromicron ese es un libro supremamente interesante porque fue una cantidad de imaginación de su escritor que hizo que lo volvieran un libro prohibido, pero realmente es una mezcla grandísima. En este caso, él habla de los Tulus, y los Tulus él lo sacó de lo que hablaba Madame Blavatsky de las estancias de Cian, que era una especie de ser que estaba en las aguas, que era un ser marino, como una especie de dios marino o de monstruo marino, que si vos tenías la oportunidad de comunicarte con él, él te podía dar lo que quiera, pero no cualquiera puede hacer eso. Y entonces él en el Necromicron habla mucho de los Tulus, como si fuese muy fácil comunicarse con ellos, o como si fuese muy fácil simplemente con hacer un ritual, él llega, te da el poder y ya. No, eso tiene que llevar su estructura bien organizada para que realmente se dé. Ahorita mencionábamos a John Dee, es importante que nuestros oyentes sepan un poquitico quién es John Dee, y esto hace alusión precisamente porque este personaje, nacido el 13 de julio de 1527 y que muere en 1608 o comienzos de 1609, pues es un personaje muy influyente, obviamente astrónomo, astrólogo, matemático, ocultista, pues realmente genera como un vínculo muy, muy importante con ese mundo del oculto, en donde tiene contacto supuestamente con deidades, con deidades angélicas, que le permiten entender como una especie de cifrado o de lenguaje de comunicación con ellos, y de ahí surgen una cantidad de escritos que son muy rigurosos precisamente para entender esa sincronía, ese acceso al lenguaje de estas divinidades, de estos seres angélicos que le van a dar un conocimiento y que le van a dar un acercamiento hacia ese mundo del oculto, del poder, del mago. John Dee es muy reconocido por esos círculos, e invitamos a todos nuestros oyentes a que indaguen y a que lean un poco sobre este autor, que les acabamos de dar estos pequeños datos. De hecho, yo quiero aprovechar este espacio para mencionar un grimorio, es el grimorio de Armadel. Realmente también tiene su relación muy directa con el famoso rey Salomón. Parte del título original es la clavícula del rey Salomón por Armadel, ¿sí? Y los espíritus que gobiernan bajo la soberanía los espíritus que se gobiernan bajo la soberanía del creador. Entonces el grimorio de Armadel, como tratado ocultista, es realmente muy interesante, más aún porque en muchos de estos grimorios, en especial en este libro, nosotros podemos ver cómo a través de su lectura se habla de la creación precisamente de los ángeles, de la creación de ciertas fuerzas terrestres o incluso infernales.
podríamos decir que muchos de estos grimorios generan como o nos presentan un compendio, una génesis de muchas de estas fuerzas y de cómo a través del tiempo hay esa necesidad precisamente del ser humano por la comunicación y por el vínculo que se tiene con ese mundo del espiritual y de lo sagrado en muchos otros niveles. ¿Con qué sentido? Nosotros lo hemos tocado aquí varias veces, o sea, hay que ser muy claros. Muchas veces los magos a través del tiempo han tenido una ambición o un sentido o un objetivo de poder, y eso le permite entender un poco cómo se crean, cómo parte de esa mitología o de esas historias o de esa génesis de cada una de estas fuerzas, tanto elevadas como no elevadas, y cómo ponerlos precisamente a su servicio. Yo también tuve la oportunidad aquí de consultar un libro que me llamó la atención precisamente para este programa. Se llama Liber Lilith. Habla de que es un grimorio gnóstico y hay elementos bien interesantes. Yo pienso que dentro de la mitología o de la clasificación de todas estas fuerzas de origen judeo cristiano, porque pues también los cristianos en cierta medida beben mucho de cada uno de este conocimiento judío, hablan precisamente de Lilith, de una de las fuerzas, digámoslo así, infernales, femeninas, que tienen un sentido, y me causa mucha inquietud darme cuenta de que precisamente existe uno de estos libros, Liber Lilith, que posiblemente pasó por las manos de algunos otros grandes esoteristas o personas que trabajan, hasta el mismo John Dee. Es interesante también conocer parte de esto, si es considerado o no un grimorio. El Liber Lilith lo relacionan muchas veces con la primera esposa de Adán. Lilith, esa mujer que fue renegada por Adán y que luego a su propia voluntad decidió volverse un demonio. Y cuando usted lee sobre Liber Lilith, es un libro muy fuerte. Es como un ser demoníaco toma dominio de una persona, sobre todo varón. También lo hace con mujeres, pero sobre todo enfatiza cómo hace con un hombre varón y cómo lo absorbe, cómo le roba la energía, cómo le daña su vida, o cómo también, si ella quiere o si hay una buena comunicación con ella, lo puede volver millonario, apuesto, fuerte, vital, pero la manera de hacerlo es una manera muy fuerte de llegar a él. Es que de hecho, Fernando, con todo lo que nos mencionas y en este tema que de verdad es tan interesante, el mundo de los grimorios, también vemos que en la esencia de los grimorios nosotros podemos generar, o ha sido quizás como la vertiente más consultada por parte de estas personas interesadas, de magos, de incluso gente un poco incauta, precisamente para generar esos famosos pactos diabólicos. Aparte del libro del Liber Lilith, como lo mencionas, como una de esas deidades bajas que vienen de la religión judía, podemos conocer el gran grimorio del Papa Honorio, en donde se toca precisamente el tema de esos famosos pactos con estas fuerzas bajas, con estos seres diabólicos, y cómo a partir del resultado de ese encuentro se pueden cumplir objetivos muy claros para la vida de todo el mago, muchas veces tras la ambición del poder o sencillamente tras el hecho de conocer y de tener sabiduría, como en su momento lo hizo el rey Salomón. John Fernando, pero dentro de estos textos, no sé, una cosa que he encontrado, y es que se ha movido también como cierto merchandising, Claro. y no solo ahora, es a través del tiempo. Por eso preguntaba anteriormente sobre si era escrito por un dios, porque es exactamente la misma estructura que nos ha vendido de pronto la iglesia católica o muchas otras iglesias, donde se habla de una escritura santa o sagrada que viene de obra y gracia, digamos, de una fuerza muy, muy superior o de una deidad. Entonces siguen como el mismo esquema, donde se trabaja en un texto, se usa un texto para que unas personas o una persona en particular realice actividades con él, pero tenga que ceñirse textualmente, y yo comprendo la parte, digamos, del ritual tan estricto por el hecho de la protección del mismo mago, más el hecho de que sea escrito originariamente
por una entidad o una deidad y que sobreviva textualmente tantos años, pone a dudar, sobre todo si uno se toma el trabajo de leer los grimorios. Se supone que el idioma universal, original antes de la Torre de Babel, era el Esperanto, que era un idioma que hablábamos todos en el planeta. Y dice la historia que después de la Torre de Babel, como castigo al hombre, se mezclaron las lenguas. Entonces muchos de estos grimorios, o se supone que esta información como tal viene de esas épocas antes de la misma Torre de Babel. Entonces decir que sobrevivieron hasta acá textualmente es difícil, digamos, de asimilar. No yendo muy lejos, cuando hablamos por ejemplo del Ciprianillo, del grimorio de San Cipriano, eso generó un merchandising tremendo en la época. En España un ciprianillo podría valer, creo que eran 500 leptas, mientras que en Brasil y otras partes valía 3 o 4. O sea, estamos hablando de que es hasta 100, 200 veces más de lo que valía en otras partes. Y hubo un personaje en España que lo que hizo, Leonardo Gallego, lo que hizo fue traducir o tomar algunas partes del Ciprianillo y pasarlas a otros textos para que fueran más económicas y las personas vieran que realmente, primero, era más asequible, y segundo, que en este texto no había como, digamos, tanta magia como se suponía, porque el Ciprianillo explícitamente es para buscar tesoros. Es un texto que las personas compraban y gastaban fortunas porque pensaban que con él se iban a hacer mucho más millonarias. Y lo que hizo Leonardo Gallego fue decir, bueno, miren, o sea, realmente pues muchos lo han intentado. Dice el mito que los que realmente se hicieron ricos con el Ciprianillo nunca lo dieron a conocer, precisamente para evitar que lo robaran o digamos ataques de la misma iglesia. Pero entonces, cuando hablamos por ejemplo del otro libro, la llave menor de Salomón, el Emegetón, supuestamente este libro, pues dice también digamos la tradición, es escrito por el mismo Salomón, pero muchos de los demonios y de los personajes y los espíritus que aparecen en este texto son postcristianos. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Satanás o hablamos de muchos nombres que son más, digamos, modernistas, obviamente en la época de Salomón no existían. Entonces es ahí donde de pronto empieza a mezclarse mucho lo que mencionabas ahora, mucho libro de las sombras con estos grimorios, y cayendo a pensar que en mucho porcentaje de esos grimorios serían ya mucho, digamos, parte de libros de las sombras, porque estarían ya muy tergiversados, así como lo están el resto de los libros sagrados alrededor de todo el mundo. Qué bueno, Elkin, que tomes este tema, porque esto emociona más la charla. Hay que tener en cuenta una cosa: si tú haces un ritual bien hecho, con las condiciones dadas, el ritual te favorece y el ritual se hace efectivo. Pero nosotros, ¿qué rituales son los que normalmente buscamos? Amarre a una mujer, dinero, tener salud, conseguir lo inalcanzable, sobresalir en la parte social, en la parte anímica, una cantidad de cosas que son para nuestro beneficio. Ahora bien, la esencia normal o la esencia antiquísima de los rituales, cuando vos colocabas ahorita la información o podrías decir que los dioses directamente, que es muy difícil que los dioses directamente dieran esa información, es que los rituales inicialmente eran mucho más poderosos. Se habla de poder volar, de poder comunicarse telepáticamente, de poder estar en otro mundo, en otro planeta, en otra dimensión, simplemente con hacer un ritual. Cómo lograr longevidad realmente. Entonces, si empezamos a diversificar los rituales que hablamos hoy en día son rituales muy para nosotros, muy para los seres humanos, muy materiales, pero la esencia real de los rituales de los dioses es cómo hacían ellos o cómo hace uno para poder comunicarse con ellos y para poder tener todo ese poco de poderes que hoy prácticamente son, pues no conozco o no tengo contemporáneamente de algún ser humano que pudiese lograr una maravilla de estas. El mundo de la magia es un tema supremamente amplio. Vamos a tener la oportunidad aquí en el canal de seguir profundizando sobre esto. Vamos a hacer
programas dedicados a grimorios específicos, donde vamos a debatir sobre ellos, sobre el contenido, sobre cada uno de los conocimientos o de la sabiduría que nos transmiten estos libros. También vamos a conocer más parte de esta magia, de cómo se reconfigura en nuestros días, como lo dice Fernando, desde aspectos tan contemporáneos como la Wicca, pasando por los aspectos que nos heredan incluso estos autores y estos grandes magos que vienen desde el siglo XIX, como el propio Eliphas Levi, y todos los procedimientos de la alta magia, de la teología, y por qué no de Goethe, como lo hemos venido mencionando en este gran programa. Hemos aprendido y hemos hecho un bosquejo general sobre algunos de los principales grimorios, el tema de los grimorios. Esperemos entonces que les haya gustado este programa. Invitamos a las personas que nos están oyendo y que siguen nuestro canal, que también dejen sus comentarios, que hagan sus aportes, son supremamente bien recibidos. Les damos las gracias a las personas que ya lo han hecho. Estaremos muy atentos a todo eso, y quiero darle las gracias una vez más a mis compañeros de panel, a Elkin Arturo Muñoz, a Fernando Operador. Muchas gracias por encontrarse aquí, por compartir esta noche tan especial. Gracias, John Fernando. Gracias, Fernando. Realmente he disfrutado mucho la realización de este programa. La conversación ha sido muy agradable y espero que a los oyentes les guste tanto o más de lo que me ha gustado a mí. De igual manera, les agradezco a ustedes, señores, una intervención muy interesante. A los oyentes, tengan en cuenta que esto como informativo, es muy importante que tengan esto como una opción de conocimiento. Si se van a meter en el mundo de la magia, háganlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Vemos constantemente en los noticieros, en los diferentes tipos de medios de comunicación, cuando las personas empiezan a trabajar con la Ouija, o cuando empiezan a hacer este tipo de procedimientos, se ven en problemas grandísimos. Entonces tomen este programa más como informativo que como un estímulo para que entren a este mundo mágico. Claro, Fernando. Queremos decirle a todos nuestros oyentes entonces que tomen muy en serio este tipo de temas, como dices, Fernando, con mucha responsabilidad, con mucha madurez, y no olviden escuchar el próximo programa, que es la continuación de este. Es bien importante que escuchen el próximo programa también, para que conozcamos un poco sobre estos objetos mágicos, sobre cada uno de estos elementos, cómo se utilizan, cómo se pueden utilizar en cada uno de estos procedimientos, de una manera muy responsable. Mi nombre es John Fernando Palacio, JF, y los esperamos en el próximo programa. Esto es Ascensión Azul. Que todos tengan una feliz noche. Los llevamos en el corazón.